Bueno, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de fracturas diafisarias de tibia en niños y, bueno, vamos a aclarar algunas dudas y las indicaciones, pues, en cuanto a lo que es el manejo quirúrgico y el manejo conservador. Entonces, las fracturas de tibia corresponden aproximadamente al 10 al 15% de las fracturas de los huesos largos en los niños y ocupan aproximadamente el tercer lugar después de las fracturas de fémur y de las fracturas de antebrazo. Estas fracturas, específicamente ya las diafisarias de tibia y peroné, son responsables del 4 al 5% de las fracturas pediátricas y las podemos clasificar de acuerdo a varios criterios. La clasificamos de acuerdo a su localización en fracturas del tercio proximal, del tercio medio o del tercio distal, siendo las más frecuentes las fracturas del tercio medio, que se corresponden aproximadamente al 45% de los casos, seguidas de las fracturas del tercio distal de la diáfisis, que constituyen aproximadamente el 42%, y las fracturas del tercio proximal de la diáfisis de la tibia son las menos frecuentes, que se corresponden aproximadamente al 13% de los casos. También la clasificamos de acuerdo al trazo de fractura en transversas, oblicua, espiroidea, cominuta o segmentaria, de acuerdo al tipo de fractura, en si son en torus, en leño verde o si son completas. De acuerdo a su comunicación con el exterior, la clasificamos en cerrada o abierta. Tenemos que en los niños las fracturas abiertas de tibia corresponden a menos del 5% pues, de los casos. Y estas fracturas en ellos se asocian más a retraso de la consolidación ósea y tienen una tasa relativamente mayor de complicaciones cuando las comparamos con las fracturas cerradas. También las clasificamos de acuerdo si hay compromiso del peroné o no y según su desplazamiento en desplazadas y no desplazadas. Entonces, todos estos criterios, sobre todo todos estos factores en conjunto, son importantes para nosotros establecer el pronóstico y el tratamiento de estas fracturas, ¿ya? Entonces, el 70% de las fracturas de tibia son lesiones aisladas y el 30% se asocian a fractura del peroné. En los niños menores de 11 años de edad, lo más frecuente es que nosotros encontremos o que se presenten fracturas no desplazadas o con mínimo desplazamiento, a menudo sin compromiso del peroné. Es lo más frecuente. En los niños, como tienen las corticales más débiles, es más frecuente que en ellos se presenten angulaciones de la tibia o fracturas espiroideas no desplazadas a que se presenten fracturas desplazadas completas. Y esto sobre todo también porque ellos tienen el periósteo más fuerte y más grueso, y entonces esto brinda estabilidad al foco de fractura y por esto limita el desplazamiento y el acortamiento. En los niños ya menores de 6 años de edad, el patrón más frecuente de fracturas son las oblicuas o espiroideas, que generalmente se deben a traumas indirectos y están asociados con un mecanismo rotacional. Estas fracturas por lo general se inician distalmente en la cara anteromedial de la tibia y se propagan hacia proximal en sentido posterolateral. En estos niños con menos frecuencia, estas fracturas se asocian a fractura del peroné. Ya en los niños entre 6 y 11 años de edad, el patrón de fractura más frecuente son las transversas, y estas están asociadas principalmente a traumas directos y ya por lo general se asocian con fracturas de peroné. Y en los adolescentes, estas fracturas principalmente se asocian a traumas de alta energía. Casi siempre están asociadas a fracturas del peroné, y los trazos más frecuentes son las fracturas transversas, oblicuas cortas o cominutas, y tienen un comportamiento similar al de los adultos. Entonces, cuando las fracturas aisladas de la tibia, es decir, aquellas fracturas en las cuales no hay compromiso del peroné, lo que se produce es una angulación en varo, a que los músculos del compartimiento anterior y lateral de la pierna producen un momento angular en varo, traccionando medialmente el fragmento distal de la diáfisis, mientras el peroné, que está indemne, actúa, le da soporte a la parte lateral de la pierna, ¿ya? Entonces, es importante que si nosotros nos llega un paciente a la urgencia con una fractura completa de la tibia, pero está bien alineado y el peroné está indemne, tenemos que tener cuidado al colocar el yeso y al hacer los puntos de apoyo, porque estos pacientes en el 60% de los casos pueden desarrollar una deformidad en varo en las 2 semanas siguientes. Si bien el peroné protege de un acortamiento, él no puede causar una angulación en varo. Hay que tener en cuenta que a veces si se produce una deformidad plástica del peroné, esta puede dar lugar a una deformidad en valgo,
¿ya? Entonces es importante detectar esta lesión para cuando se hace la colocación del yeso y el moldeo, se eviten deformidades angulares después de la reducción, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos llega, por ejemplo, un paciente con una fractura de tibia, tiene una deformidad plástica del peroné, pero nosotros no la identificamos, lo más probable es que vamos a moldear el yeso para evitar una deformidad en varo. Si no detectamos la lesión, con esa forma de moldear el yeso, lo que vamos es a predisponer o a favorecer que se nos presente una deformidad en valgo, y en el control posiblemente eso es lo que vamos a encontrar. Entonces es muy importante en estos pacientes detectar si hay una deformidad plástica o no del peroné. Ya, si no hay deformidad plástica, posiblemente se va a angular en varo, pero si hay deformidad plástica, se angula en valgo. En cuanto a las fracturas que están asociadas con fracturas de peroné, generalmente se angulan en valgo, y esto se debe a la acción de los músculos del compartimiento anterior y lateral de la pierna que traccionan el fragmento distal de la tibia hacia externo, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los pacientes con fractura de tibia en niños, no complicadas, con o sin compromiso del peroné, pueden ser tratados mediante reducción cerrada y yeso, y menos del 4 al 5% requieren tratamiento quirúrgico. Sin embargo, para hacer el tratamiento tenemos que tener en cuenta que el potencial de remodelación en los niños en estas fracturas de tibia es limitado a pesar de la edad. Por ejemplo, los niños menores de 10 años y las niñas menores de 8 años pueden lograr una corrección espontánea moderada de la deformidad luego de la consolidación ósea, pero ya niñas entre 9 y 12 años y niñas entre 11 y 12 años lograrán solamente corregir hasta un 50% de la deformidad angular residual, y niñas y niños de 13 años en adelante lograrán corregir solo hasta máximo un 25% de la deformidad angular. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hacemos el tratamiento cerrado o conservador, tratar de lograr una reducción lo más anatómica posible, o que cumpla con los criterios de alineamiento aceptables. Las deformidades rotacionales no remodelan, ya si bien es cierto que en la práctica clínica la rotación externa se tolera más que la rotación interna, deformidades rotacionales de más de 20 a 30 grados nos pueden causar impotencia funcional, con la necesidad de realizar una osteotomía derrotadora de la tibia para corregir esta deformidad. El potencial de remodelación de una fractura de la tibia en fracturas mal consolidadas pues llega, digámoslo así, hasta los 18 meses después de la lesión. Después de 18 meses es poco probable que la fractura continúe remodelando, ¿ya? Entonces, antes de continuar, es importante definir cuáles son los criterios de alineación aceptables en los planos coronal y sagital para estas fracturas. Entonces tenemos que la deformidad en valgo se acepta hasta 5 grados. El varo, en niños menores de 8 grados se puede aceptar hasta 10 grados. En niños de más de 8 años hasta 5 grados. La deformidad en varo se ha encontrado que ella remodela mejor que la deformidad en valgo, y la deformidad en valgo tiene peor pronóstico que la deformidad en varo porque la articulación tibiotalar queda en una posición relativamente inestable. El antecurvatum se tolera más que el recurvatum, hasta el punto que en niños de más de 8 años de edad lo ideal es que no quede con ninguna angulación residual en este sentido. El acortamiento se acepta hasta 1 centímetro en niños menores de 8 años de edad y hasta 5 milímetros máximo en niños de más de 8 años de edad. La rotación idealmente no debería ser mayor de 5 grados. En cuanto al desplazamiento, en niños menores de 8 años de edad se aceptan hasta 50% de desplazamiento, y en los niños de más de 8 años de edad menos de 50%. Sin embargo, hay publicaciones, entre esos Rakesh, por ejemplo, manifiestan que se puede permitir un desplazamiento de hasta un 100% en niños menores de 8 años, siempre y cuando cumplan con los criterios de alineación aceptable en los planos coronal y sagital. Entonces, en aquellas fracturas, las fracturas desplazadas, el tratamiento no complicadas, el tratamiento de elección es la reducción cerrada bajo sedación y fluoroscopio, ¿ya? Este es el método que ha sido más aceptado, que es más costo efectivo, y antes de realizar la reducción, nosotros debemos analizar cuáles son las fuerzas deformantes asociadas con el patrón de fractura que se va a tratar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Porque se debe hacer una inmovilización con un yeso inguinopédico con la rodilla flexionada de 20 a 60 grados. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a controlar la rotación, ayuda a relajar los gastrocnemios y restringe el apoyo temprano. Entonces, la recomendación es que se debe colocar en 2 tiempos, ¿no? Primero colocamos
un yeso tibiopédico o suropédico que en la parte anterior de la pierna se extiende hasta el polo inferior de la rótula y en la parte posterior se extiende hasta 2 centímetros distal al pliegue de flexión de la rodilla y lo moldeamos en varo o valgo dependiendo del patrón de fractura, ¿ya? Entonces, luego de eso, ya se extiende hacia el muslo proximal. En cuanto al pie, pues el pie se debe inmovilizar en flexión plantar de 10 a 20 grados. Esto es importante para evitar el recurvatum a nivel del foco de fractura, que como ya mencioné, el recurvatum es poco tolerable, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que tienen una fractura diafisaria del tercio proximal, nosotros podemos tolerar hasta 10 grados, porque esas son las fracturas que menos, pues en las que menos se produce recurvatum, pero aquellas fracturas en las cuales tenemos fracturas a nivel de la diáfisis del tercio medio o del tercio distal, la recomendación es dejar el pie en una flexión plantar de 20 grados, ¿ya? Y esto se puede hacer porque la retracción del tendón de Aquiles es rara en la población pediátrica después de la inmovilización con yeso. Es más, posteriormente, de acuerdo al criterio del médico tratante, se puede hacer un cambio de yeso inmovilizando el pie en neutro. Entonces, existen dos métodos básicos para mantener la alineación de la fractura en un yeso. Estos dos métodos son el yeso convencional con 3 puntos de apoyo y el yeso de Sarmiento. El que más se usa es el yeso convencional con 3 puntos de apoyo. ¿En qué consiste este moldeado convencional? Bueno, lo que se hace es que se aplican fuerzas transversas a lo largo de la tibia a través del moldeo, que se van a convertir en fuerzas de compresión a nivel del sitio de fractura y en fuerzas de tensión sobre el periósteo intacto. Pero para nosotros realizar esta técnica, pues es necesario que haya una columna ósea estable o estabilizable y que haya una bisagra de tejidos blandos intactas, o sea, usualmente periósteo intacto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una fractura en valgo, pues vamos a aplicar 2 puntos de apoyo laterales, uno proximal y uno distal al foco de fractura, y a nivel medial vamos a aplicar un punto de apoyo a nivel de la fractura o ligeramente distal a este. Y si tenemos una fractura en varo, entonces vamos a aplicar 2 puntos de apoyo mediales, uno proximal y uno distal al foco de fractura, y a nivel lateral vamos a aplicar un punto de apoyo a nivel de la fractura o ligeramente distal a este. En cuanto al yeso de Sarmiento, pues aquí lo que implica, esto lo que implica es un contacto total del yeso con la pierna, y entonces se van a aplicar fuerzas de compresión a lo largo de la tibia para mantener la alineación de la fractura, ¿ya? Esta técnica de yeso de Sarmiento no requiere que haya una columna ósea estable, puede ser una columna ósea inestable, y el periósteo no necesariamente tiene que estar intacto, pero esta técnica de enyesado es muy exigente y requiere de mucha experiencia. En cuanto al control postoperatorio, bueno, normalmente o generalmente se puede presentar pérdida de la alineación de la fractura a medida que va disminuyendo el edema de los tejidos blandos, y lo que se recomienda en la literatura es realizar por lo menos un control radiológico, o sea, realizar un control radiológico semanal por 3 semanas. Sin embargo, sabemos que esto no siempre es posible por las diferentes condiciones socioeconómicas, por el sistema de salud. Entonces, por lo menos hacer un primer control radiológico entre la primera y la segunda semana, que si en la segunda semana no se ha desplazado la fractura o no se ha perdido la alineación, pues ya es poco probable, ¿ya? Sin embargo, como les digo, lo recomendado es que, si es posible, hacer un control semanal por 3 semanas, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hacemos ya el control y encontramos que hay pérdida de la alineación de la fractura, entonces nosotros podemos optar por realizar una yesotomía en cuña, ¿ya? Esta yesotomía en cuña, si bien es cierto que es una técnica que ha ido cayendo en desuso, es muy útil para corregir deformidades residuales, y nos puede evitar hacer una intervención quirúrgica en un paciente que de pronto no lo necesita. Entonces, la localización de la cuña nosotros la vamos a establecer radiológicamente, ya sea por fluoroscopia o con radiografía. Se colocan unas marcas, pueden ser unos clips, por ejemplo, que a nosotros nos ayuden a determinar a qué nivel está el foco de fractura, y con base en eso determinamos el sitio donde vamos a hacer la cuña, ¿no? Se han descrito 3 tipos de yesotomía en cuña, que son la cerrada, la abierta y la combinada. De estas, la que más recomiendo y la que más se utiliza es la abierta. ¿Por qué? Porque la abierta es más fácil de realizar, requiere menos tiempo, es menos dispendiosa. En la cerrada nosotros tenemos que resecar una cuña
que abarca aproximadamente el 90% de la circunferencia de la pierna con base a nivel del vértice de la deformidad. Entonces uno cierra la cuña aproximando los extremos del yeso para alinear la fractura y luego reforzamos con vendas de yeso. Pero ¿qué inconveniente tiene la yesotomía en cuña cerrada? Que puede producir acortamiento, se puede producir pinzamiento de la piel en el sitio donde se reseca la cuña. Además de eso, cuando nosotros hacemos una cuña cerrada, nos puede pasar que cuando la cerramos no logremos la alineación que queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces toca volver a cortar más con la sierra, entonces se vuelve algo más dispendioso, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en la fractura, en la cuña abierta, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el yeso en la parte opuesta al vértice de la deformidad. Entonces, vamos a tratar de no comprometer o mantener indemne el 25% de la circunferencia del yeso. Luego lo abrimos, puede ser con un sprayer. Bajo fluoroscopia verificamos que logremos la alineación que queremos y luego lo reforzamos con venda de yeso, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, no va a producir acortamiento, incluso se ha reportado que puede producir algo de alargamiento, no se va a producir pinzamiento de la piel. Nosotros podemos controlar la angulación que queremos de la cuña en la medida que nosotros vayamos viendo la alineación. Ya cuando veamos que está alineado, ahí paramos y entonces lo reforzamos con una venda de yeso, ¿ya? Esa es la otra ventaja. Lo que sucede con la combinada, bueno, la combinada es muy dispendiosa, yo pienso que esa es la que menos se utiliza, o si es que no se utiliza, porque hay que hacer una cuña abierta en la parte opuesta a la deformidad, al vértice de la deformidad, y una cuña cerrada del lado del vértice de la deformidad, entonces es más dispendioso. En cuanto a las complicaciones y desventajas que se presentan con el yeso, bueno, tenemos las úlceras de presión en el talón que se presentan hasta en el 1.3% de los casos de acuerdo a diferentes reportes. Otra desventaja, pues lo que les comenté de los controles radiológicos, que hay que hacer por lo menos un control radiológico semanal por 3 semanas. La pérdida de la reducción con necesidad de yesotomía en cuña o cambio de yeso, eso se ha reportado en el 11.36 a 21%. De acuerdo a los diferentes reportes, y cuando no se ha podido corregir de esta manera han necesitado estabilización quirúrgica y esto se ha reportado hasta en un 4%. Y también requieren mayor tiempo de inmovilización, de 9 hasta 13.8 semanas. Cuando nosotros hacemos una reducción cerrada más inmovilización con yeso en estos pacientes, tenemos que estar pendientes o siempre pensar en la posibilidad de un síndrome compartimental. El reporte lo que reporta la literatura de riesgo de síndrome compartimental en niños con fractura de tibia en promedio sea de 2 a 5%. Sin embargo, hay algunas publicaciones en las que han reportado hasta un 20%, pero no es lo más frecuente. Pero si nosotros tenemos un paciente al que después de hacerle una reducción cerrada con yeso, lo vemos que está álgido, no colabora, tiene edema, en este paciente, pues hay que pensar que se puede estar produciendo un síndrome compartimental, y la primera opción que recomiendo es univalvar o bivalvar el yeso. Se ha encontrado que cuando uno bivalva el yeso se puede disminuir la presión compartimental hasta un 50 a un 85%. Entonces, muchos pacientes solo con bivalvar el yeso pueden mejorar, pero si el paciente persiste con la sintomatología, se observa de 30 a 60 minutos y si no mejora, es posible que esté haciendo un síndrome compartimental y de que requiera una fasciotomía en quirófano. Entonces, el síndrome compartimental es una complicación que es poco frecuente, pero hay que estar muy pendiente porque cuando sucede, las secuelas son devastadoras. Entonces, por ejemplo, este es un caso de una paciente femenina de 5 años de edad. Esta paciente, si la ven, tiene una fractura de tibia y peroné. Esta paciente recibe tratamiento cerrado mediante reducción cerrada más inmovilización con yeso, pero a la semana presenta una pérdida de la alineación. Como pueden observar, tiene una deformidad en valgo. A esta paciente se le realiza una yesotomía en cuña abierta, lográndose una adecuada alineación, y este es el resultado 4 meses después. Podemos observar que queda con una alineación bastante buena en los planos coronal y sagital. Esta la traigo para mostrar que las cuñas extensoras también se pueden utilizar en pacientes mayores. Las cuñas, la yesotomía en cuña se puede utilizar también en pacientes mayores. Por ejemplo, este es un niño de 13 años de edad con una fractura de tibia. Tiene una fractura de peroné proximal, pero no se alcanza a observar aquí en la imagen. Y este paciente pues se le realiza manejo conservador mediante reducción cerrada más inmovilización con yeso. Se presenta una pérdida de la alineación a la semana de control y
se le hace una corrección mediante yesotomía de cuña abierta. Este es el resultado a los 3 meses de evolución. Como vemos aquí en el plano coronal, se observa que se logra una adecuada alineación. Esta es una paciente de 16 años de edad, también con una deformidad en varo, presenta una pérdida de la alineación a la semana de seguimiento. Se le hace una cuña abierta, logrando una alineación adecuada, y esto es a los 6 meses de evolución. Vean cómo se logró una adecuada alineación de la fractura en el plano coronal. Este es otro caso, un paciente de 8 años de edad que también recibe tratamiento conservador mediante reducción cerrada con yeso. Este es el resultado a los 9 meses. Aquí, pues, sí podemos observar que, como era esperado por el peroné indemne, presenta una deformidad en varo. Afortunadamente, pues, es de 10 grados, que está dentro de los parámetros aceptables, y en la proyección lateral vemos que tiene un alineamiento aceptable. Sin embargo, este paciente igual todavía puede remodelar un poco más hasta los 18 meses de haber presentado la lesión. Este es otro caso de un paciente de 6 años de edad. Este paciente pues recibe un tratamiento conservador con reducción cerrada más inmovilización con yeso. Este es el resultado. Vemos que presenta una deformidad en valgo, y sin embargo, a pesar del poco potencial de remodelación que tienen estas fracturas en los niños, observamos que después de un año de evolución, pues se logra una alineación bastante buena. Este caso lo quise traer porque me parece muy interesante, porque esto a nosotros nos enseña que sí es posible que una fractura de tibia en un niño de menos de 8 años de edad quede con un 100% de desplazamiento. Lo que pasa es que, como yo les dije, como sabemos que el potencial de remodelación es limitado, nosotros tenemos que tratar de que la reducción quede lo más anatómica posible y que cumpla los parámetros aceptables en lo posible. Pero nos falta, o sea, en algunas ocasiones puede llegarnos un paciente de otra institución, o un paciente de nosotros que nos llegue a los 3 o 4 meses sin el yeso, que de pronto ese paciente nos llegue así bien alineado con ese desplazamiento. Entonces, esto nos enseña que nosotros lo que debemos es no precipitarnos a realizar una intervención quirúrgica, sino que podemos realizar un tratamiento expectante. Podemos darle la oportunidad al paciente de pronto de evitarle un tratamiento quirúrgico. Y como pueden ver, este es el resultado que se obtuvo a los 8 meses de evolución. Vemos que se conserva una adecuada alineación de la fractura, el desplazamiento ha mejorado, y esta es la evolución a los 2 años a los 2 años de seguimiento. Entonces, pues para mostrar que no es que nosotros la vamos a dejar así, ni mucho menos, pero si a nosotros nos llega ya así, ya en proceso de consolidación, entonces podemos darle un manejo expectante dependiendo de la alineación que presente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues la principal indicación es aquellas fracturas cuya reducción no puede ser mantenida en un yeso, especialmente en aquellas que tienen un varo de más de 10 grados con el peroné intacto, y aquellas en las cuales se presenta una reducción en el periodo de seguimiento que es imposible corregir con una yesotomía en cuña, y que es imposible también por remanipulación o cambio de yeso. Entonces, entre otras indicaciones están las fracturas abiertas grado 2 o 3. En el caso de las fracturas abiertas grado 1, que pueden ser mantenidas dentro de un yeso estables, en las cuales la herida se pueda lavar, cerrar, quede completamente limpia y no necesita el paciente más intervenciones quirúrgicas, las fracturas son susceptibles de un manejo conservador con reducción cerrada más inmovilización con yeso, realizando una ventana a nivel de donde está la herida para poder hacer el cuidado de esta y su seguimiento y las curaciones. Incluso este tratamiento se puede realizar en fracturas abiertas grado 2 con heridas pequeñas. De hecho, el 50% de las fracturas abiertas en los niños de tibia son susceptibles de manejo conservador. No se ha demostrado que haya un mayor riesgo de infección en estos casos por suturar una herida después de haberle hecho el primer lavado y que haya quedado completamente limpia. Ahora, aquellas fracturas abiertas grado 2 con heridas ya más grandes o fracturas abiertas grado 3, sí, el consenso general es que se deben estabilizar, y lo podemos hacer con clavos intramedulares flexibles o con un fijador externo. No se ha encontrado en las diferentes publicaciones que haya un mayor riesgo de infección por fijar una fractura abierta de tibia en los niños con clavos intramedulares flexibles, o sea que se puede hacer perfectamente. El riesgo de infección en estas fracturas abiertas en los niños está más asociado con la severidad de la herida y el compromiso de los tejidos blandos, y con el tiempo que se demore el paciente desde el momento que tiene la lesión hasta que se le hace el debilitamiento. Por ejemplo, Kedrer y Armstrong en una publicación demostraron
cómo aquellos pacientes a los cuales se les hace el debridamiento después de 6 horas de haber presentado la lesión, tienen hasta un 25% de posibilidades de presentar una infección en comparación con un 12% de aquellos pacientes a los cuales se les realiza el debridamiento dentro de las primeras 6 horas. Entonces, hay otros reportes que no hemos encontrado diferencia, pero el consenso general en la literatura sí es que a los pacientes a los que se les hace el debridamiento, primer debridamiento después de 6 horas, tienen más riesgo de infección que aquellos a los cuales se les hace el primer debridamiento en las primeras 6 horas después de la lesión. Entre otras indicaciones, tenemos la lesión significativa de tejidos blandos, pacientes con rodillas flotantes, politraumatismos, edema severo, pues con riesgo de síndrome compartimental. Los pacientes obesos es una indicación relativa, pero sí se presenta en la práctica pacientes que son muy obesos, en los cuales es muy difícil colocarles un yeso bien moldeado que nos ayuden a mantener o que nos permita mantener la reducción. Y en estos pacientes, por esa razón, puede ser posible pues, necesitar hacerle pues, una fijación quirúrgica. También otra indicación son las fracturas segmentarias, los niños con espasticidad, niños con lesión vascular y aunque controvertido, también se dice que el niño pues, con displasias sanguíneas. Entonces, pues los métodos comunes requeridos para la fijación de fracturas de tibia que requieren tratamiento operatorio se incluyen la osteosíntesis con placa, la fijación intramedular, la fijación externa y también se ha reportado el uso de clavos de Steinmann percutáneos de acuerdo a la edad del paciente. Los clavos intramedulares flexibles han adquirido cada vez más popularidad. Es un método que es fácil, es efectivo de realizar. En la mayoría de las publicaciones se tienen buenos resultados funcionales. Es útil para fracturas inestables cerradas y algunas abiertas, y pues en las diferentes publicaciones pues se ha encontrado que permite un apoyo de carga más temprano, retorno a las actividades escolares más temprano, y además es un método que es poco invasivo, permite también movilidad temprana articular, movilidad articular temprana. Entonces se obtiene una buena fijación y como son elásticos, permiten micromovimientos a nivel del foco de la fractura cuando el niño comienza a soportar cargas, lo cual favorece la formación de un callo óseo, ¿no? Y una consolidación más temprana. Como no hay que arrimar el canal medular, no se compromete la circulación endóstica y como se hace con heridas pequeñas que están lejos de la fractura, pues se minimiza el riesgo de infección. Bueno, es importante, el principal constructo que se recomienda es el constructo en doble C, ¿no? Que se introduce un clavo por vía medial y otro por lateral. Se puede hacer retrógrado o anterógrado dependiendo de la localización de la fractura. Entonces, en los casos en los que pues, se han intentado, se han colocado los clavos desde un mismo lado haciendo un constructo CS, se ha producido angulación coronal en el seguimiento. Se producen deformidades residuales en el plano coronal, entonces pues no se recomienda ese constructo en la tibia. Y los clavos flexibles tienen que tener el mismo diámetro porque la diferencia de presiones en las corticales opuestas también pueden llevar a que se produzca una deformidad residual. El tiempo promedio de consolidación reportado en la literatura está entre 8 a 20 semanas aproximadamente, con un intervalo entre 7 hasta 31.5 semanas. Y aquellos que han demorado más de 20 semanas, generalmente pues esto ha sido en pacientes con fracturas abiertas. Kubiak en su publicación del Journal of Bone and Joint Surgery encontró que aquellos pacientes con fracturas de tibia cerradas y abiertas que fueron fijados con clavo intramedular flexible tuvieron un tiempo medio de consolidación de 7 semanas en comparación con aquellos pacientes a los que se les colocó un fijador externo cuyo tiempo medio de consolidación fue de 18 semanas. ¿Ya? Además, se encontraba en los pacientes con clavo intramedular flexible que tienen un callo óseo ligeramente más exuberante que a los que se les colocó el fijador externo, y los resultados funcionales y la satisfacción, el nivel de satisfacción fue mayor con el clavo intramedular flexible. Entonces, entre algunas complicaciones que se pueden presentar con los clavos intramedulares flexibles, tenemos la migración de los clavos por la piel. Se han reportado hasta un 3.5% de los casos y esto obliga pues, a retirarlo o cambiarlo. La infección o irritación en el sitio de inserción de los clavos, que se ha reportado hasta un 10.4%, la mala unión en un 8%, la discrepancia de longitud de los miembros inferiores hasta en un 4%. Aquí se puede presentar o alargamiento o acortamiento. El alargamiento medio que se ha reportado es de 2.6 milímetros y el acortamiento de 4.2 milímetros. Es como lo más frecuente, sin embargo, sí se han reportado casos de 1.5 hasta 2.5 centímetros de dismetría. Ya sí se han reportado generalmente con fracturas más complejas. También se ha reportado retraso de la unión, de la consolidación, en un 8.3 a un 18%.
Lo que son, por ejemplo, las infecciones profundas o las osteomielitis, se han reportado poco y generalmente, más que asociarse con la técnica quirúrgica, se han asociado con el grado de compromiso de tejidos blandos y con la exposición ósea en pacientes que tienen fracturas abiertas. Flynn, en su estudio de 2001, publicó una escala. Esta escala que viene aquí se utiliza para evaluar los resultados cuando a los pacientes se les hace tratamiento con el clavo intramedular flexible. Inicialmente se hizo para las fracturas de fémur, pero ya se ha extrapolado también a las fracturas de tibia. Y se evalúan 4 parámetros que son la discrepancia, el mal alineamiento, el dolor y las complicaciones. Entonces se considera que el resultado es excelente cuando el paciente tiene una discrepancia menor de 1 centímetro y un mal alineamiento de máximo hasta 5 grados, sin dolor y sin complicaciones. Se considera satisfactorio si ya tiene más de 1 centímetro de discrepancia, pero menos de 2 centímetros, tiene un mal alineamiento de 10 grados, no hay dolor y si se presenta alguna complicación menor que se haya resuelto, como por ejemplo una infección en el sitio de inserción de los clavos o un retraso de la consolidación que se resolvió. Y el resultado se considera pobre si presenta alguno de estos parámetros. Si, por ejemplo, hay una dimetría de más de 2 centímetros, si el mal alineamiento es de más de 10 grados, si hay dolor, está reportado que hay pacientes que persisten con dolor y que nos lleva a la necesidad de apenas consolide retirarlo, ¿ya? Y si hay una complicación mayor que nos deje alguna morbilidad, como pseudoartrosis o una osteomielitis. Bueno, en cuanto a la reducción abierta estándar más fijación con placa, pues esto quería dejarlo claro acá. Definitivamente hay consenso general en la literatura que no se recomienda. No se recomienda porque esto se requiere una amplia desperiodización y disección de tejidos blandos que nos van a llevar a un aumento de riesgo de infección. Y como hay una disrupción de la vascularización de la tibia, pues se va a aumentar el riesgo de retraso de consolidación y de no unión. Además, se necesita después hacer el retiro de material de osteosíntesis con una herida igual de amplia que la primera y puede causar un sobrecrecimiento en niños de menos de 12 años de edad, ¿ya? Entonces, pues eso es importante saberlo. Entonces, si se decide colocar una placa, la técnica que se recomienda es la osteosíntesis percutánea por técnica mínimamente invasiva, ¿ya? Esta se ha demostrado que se puede utilizar con éxito en niños y adolescentes y se preserva el periósteo y el hematoma de fractura. Borelli, en su estudio publicado en el 2002 en cadáveres, él encontró o demostró cómo con una osteosíntesis mínimamente invasiva se conserva la vascularización extraósea, ¿ya? En comparación con aquellos pacientes o aquellos cadáveres a los que se les realizó reducción abierta y selectiva más osteosíntesis. En cuanto a las indicaciones para realizar una osteosíntesis percutánea con placa, bueno, aquellas fracturas difíciles de tratar o imposibles de tratar con clavos intramedulares flexibles, como por ejemplo fracturas muy proximales o distales, fracturas cominiutas o segmentarias en las cuales uno puede puentear la fractura y utilizar la placa como un fijador interno, aquellas fracturas muy largas, inestables, fracturas oblicuas largas o espiridias largas en las cuales no es posible aplicar el principio de los 3 puntos de apoyo de los clavos intramedulares flexibles y aquellas fracturas también con no unión o mal unión en las cuales es necesario realizar una reducción abierta para realizar una osteotomía o para colocar injerto de acuerdo al caso. También aquellos pacientes, por ejemplo, que nos llegan a nosotros con que de pronto un poco obesos, pesan más de 50 kilos. Entonces esos son pacientes que uno no está indicado el clavo intramedular flexible, pero al mismo tiempo ese paciente todavía tiene fisis abierta, entonces no le podemos colocar un clavo intramedular sólido, ¿ya? Entonces esos pacientes pueden ser perfectamente candidatos para hacerle una osteosíntesis percutánea con placa si definitivamente la reducción no puede ser mantenida en eso. En cuanto a clavo intramedular rígido, pues se utiliza principalmente en pacientes ya con fisis cerrada o cerca de terminar el crecimiento, ya que de lo contrario se va a producir una lesión de la fisis o de la tuberosidad anterior de la tibia que nos va a llevar a una dismetría o a un recurvatum de la tibia proximal, ¿ya? Este es un método que es seguro en adolescentes y la técnica de la colocación es igual a la de los adultos. Y en cuanto al fijador externo, pues su principal indicación son las fracturas abiertas, sobre todo aquellas que tienen lesión severa de tejido blando o donde hay pérdida sustancial de tejido blando, en pacientes politraumatizados, críticos, en los cuales hay que hacer damage control, pacientes con síndrome compartimental y pacientes con fracturas severamente comminutas. Bueno, este es un metaanálisis que fue publicado el año pasado en la European Journal of Pediatric Surgery. Aquí se incluyeron 11 estudios de nivel de evidencia 2
3 y 4, ¿ya? Y el objetivo principal fue hacer una comparación de las complicaciones que se tenían con los pacientes que fueron tratados con yeso y los pacientes que fueron tratados con clavo intramedular flexible. De estos 11 estudios se tomaron 1.083 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró que los pacientes que presentaron no unión fueron aquellos que fueron tratados con clavos intramedulares flexibles, ¿ya? Y en cuanto a lo que es retraso de la consolidación, se presentaron más en este grupo que en aquellos que fueron tratados con yeso. Además de esto, las malauniones severas, digámoslo así, se presentaron en los pacientes con clavos que fueron manejados con clavos intramedulares flexibles, y las maluniones leves se presentaron principalmente en aquellos pacientes que fueron tratados con yeso. El 0.4% de los pacientes que fueron tratados con yeso requirieron estabilización quirúrgica de la fractura. Y además, pues con los TENS se presentaron otro tipo de complicaciones que ya son propias de una cirugía, porque con el yeso no se van a presentar, como la infección de la herida o el dolor por el material de osteosíntesis, pero en términos generales, la tasa de complicaciones que se encontró fue de un 9% para los pacientes que fueron tratados con yeso y para un 24% para aquellos pacientes que fueron tratados con clavos intramedulares flexibles. Entonces la diferencia siempre fue significativa, ¿ya? En este estudio, y esto pues, lo que hace es que nos reafirma más el hecho de que el tratamiento con yeso es el método de elección para el manejo de estas fracturas. Curiosamente, en este estudio también se encontró que últimamente o en los últimos años, las fracturas de tibia, la tendencia por los ortopedistas es a hacer más tratamiento quirúrgico, pues, lo cual no debería ser, y sobre todo pues encontramos que la principal tendencia es hacer esta osteosíntesis o este tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes que tienen una fractura de tibia con compromiso de peroné también. Bueno, entonces este algoritmo lo traje acá, está en la publicación de Rockwood en la última edición de este año, donde nos muestra pues una buena forma de manejar esta fractura. Tenemos que aquellas fracturas de tibia y peroné que no están desplazadas, nosotros las podemos manejar perfectamente con un yeso bien moldeado. Aquellas fracturas desplazadas que no están complicadas, se puede manejar, se le puede hacer tratamiento conservador mediante una reducción cerrada más inmovilización con yeso, ¿ya? Si nosotros hacemos el seguimiento y no se desplaza, ese es el tratamiento definitivo. Si durante el seguimiento se desplaza, el paso a seguir es realizar una yesotomía en cuña para alinear la fractura o una remanipulación más cambio de yeso. Y si con esto no se puede mantener la reducción, entonces ya viene la cirugía. Y el tratamiento quirúrgico de elección en estos pacientes, dependiendo de cada caso, obviamente, son los clavos intramedulares flexibles. Aquellas fracturas desplazadas y complicadas, pues ya se recomienda realizar la cirugía con clavos intramedulares flexibles, o si hay una combinación severa o pérdida sustancial de tejidos blandos, bueno, hacer la fijación pues, con un fijador externo. Entonces, para terminar, la reducción cerrada entonces más inmovilización con yeso sigue siendo el pilar de tratamiento de las fracturas diafisarias en niños y adolescentes. ¿Ya? Si ya esta no se puede realizar, entonces el tratamiento quirúrgico de elección, dependiendo del caso, son los clavos intramedulares flexibles. Este se ha demostrado que es un método rápido, efectivo. La tasa de infección, de desplazamiento y refractura es comparable y es baja con respecto a otros métodos de fijación, y permite movilidad temprana, un retorno rápido pues, a las actividades escolares y mayor facilidad de cuidado de los niños por los padres en casa. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.